Cada noche, sin falta, cerramos los ojos y caemos. Caemos en un mundo que no controlamos del todo, donde el tiempo se disuelve, las reglas cambian y lo imposible se vuelve cotidiano. Soñamos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente soñar? Durante siglos, los sueños han sido motivo de fascinación, temor y reverencia. Mientras la ciencia moderna se esfuerza por explicarlos como meros procesos bioquímicos del cerebro, residuos del día, descargas eléctricas del inconsciente, mecanismos de limpieza neuronal, otras culturas, más antiguas y menos domesticadas por la lógica, han sostenido algo completamente distinto, que al soñar, nuestra conciencia se libera. Que al dormir, abandonamos este plano de existencia y accedemos a otro. Imagina que los sueños no son una simple función cerebral, sino un viaje. Un portal. Una transición momentánea hacia dimensiones donde el tiempo no avanza en línea recta, donde la identidad no está atada a un cuerpo, y donde lo que llamamos realidad no es más que un leve susurro frente a la vastedad de lo desconocido. Sí, suena fantástico. Pero, ¿y si no lo fuera? Piénsalo por un instante. ¿Nunca has tenido un sueño tan vívido que al despertar no sabías con certeza si seguías soñando? ¿Nunca has sentido que, durante el sueño, alguien más estaba allí contigo, aunque no hubiera nadie visible? ¿Alguna vez te despertaste con la sensación de que algo dentro de ti ya no era igual? Esa incomodidad sutil, ese cambio intangible, como si hubieras traído de vuelta algo que no te pertenece o dejado atrás una parte que sí lo hacía. Hay algo profundamente inquietante en los sueños. Algo que va más allá de lo psicológico. Más allá de las explicaciones convencionales. Algo que insinúa que, tal vez, no estamos solos en ellos. Tal vez no somos los únicos que sueñan. ¿Y si hay algo más allí, si hay alguien más allí, qué quiere? ¿Por qué nos observa? Desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas hasta las visiones chamánicas de las tribus amazónicas, los sueños han sido considerados no como estados internos, sino como espacios reales, lugares a los que la conciencia viaja mientras el cuerpo duerme. No simples imágenes generadas por la mente, sino reinos que existen paralelamente a nuestra realidad. Reinos que se exploran, se visitan, y a veces, no se abandonan. En muchas tradiciones, los sueños son sagrados. Son mensajes, advertencias, visiones. Pero también son zonas de riesgo. Porque en ese terreno onírico, decían los sabios de otras eras, no solo te encuentras contigo mismo. También puedes encontrarte con otros. Con entidades que no pertenecen a este mundo. Con seres que habitan ese plano y que, en ocasiones, logran entrar en el tuyo. Se les ha llamado de muchas formas: viajeros del sueño, guardianes del umbral, parásitos oníricos, ángeles, demonios. Y aunque los nombres cambian, la esencia del relato es siempre la misma: hay algo más allá de la puerta del sueño. Algo que observa. Algo que, a veces, actúa. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma humana, decía que los sueños eran la manifestación simbólica del inconsciente, sí, pero también intuía que había más. Había arquetipos, símbolos universales, fuerzas que no surgían únicamente de lo individual, sino de un inconsciente colectivo. Una red que une a todos los seres humanos, más allá del tiempo y el espacio. ¿Y en esa red, quién más podría estar conectado? ¿Y si en ese tejido común, nuestras conciencias tocaran no solo a otras personas, sino a otras inteligencias? ¿Qué pasaría si en ese espacio común del sueño también habitaran conciencias ajenas? ¿Y si el sueño no fuera una creación interna, sino un territorio compartido? Podría sonar como ficción, pero la experiencia humana nos ofrece pistas inquietantes. Personas que sueñan con lugares que nunca han visitado pero que describen con precisión. Individuos que despiertan hablando idiomas que nunca estudiaron. Cambios de personalidad repentinos tras sueños intensos. Niños que describen en detalle eventos históricos que jamás aprendieron. ¿Simple casualidad? ¿Criptomnesia? ¿O algo más profundo que aún no entendemos? Tal vez, cada vez que dormimos, nos asomamos a un mundo más vasto. Tal vez nuestra conciencia, temporalmente liberada del cuerpo, explora otras realidades. Realidades donde lo imposible es ley, donde el yo se disuelve, y donde se manifiestan fuerzas que, en la vigilia, no podríamos comprender ni soportar. Y tal vez, y aquí es donde el vértigo comienza, esas fuerzas no siempre se limitan a observar. Tal vez algunas, como nosotros, también sueñan. Tal vez nosotros somos sus sueños. La idea no es nueva. En muchas cosmovisiones orientales, la realidad entera es vista como un sueño, una ilusión.
El hinduismo habla de Maya, la ilusión del mundo material. Y el dios Vishnu, se dice, sueña el universo entero mientras duerme sobre la serpiente cósmica Ananta. Nosotros, tú, yo, este momento, solo seríamos parte de ese gran sueño divino. Pero vamos más allá. ¿Y si no es una deidad quien sueña con nosotros, sino algo más? ¿Una conciencia más grande, más antigua, o incluso más ajena? ¿Y si nuestras vidas, como las entendemos, son simplemente una fracción de algo mucho más complejo? Una especie de teatro onírico en el que creemos tener el control, pero que en realidad está siendo escrito, escena, por otra entidad. Es un pensamiento que sacude, inquieta, pero también fascina. Porque si es cierto que los sueños nos permiten cruzar a otras dimensiones, conocer otras versiones de nosotros, o incluso ser tocados por inteligencias no humanas, entonces cada noche es una aventura cósmica. Una posibilidad de transformación. Un riesgo, sí, pero también una oportunidad. Y si lo que somos al despertar no es exactamente lo que éramos al dormir, ¿quiénes somos, entonces? La mayoría de nosotros da por sentado que, al dormir, el cuerpo reposa y la mente se reinicia. Pero si te detienes a pensarlo, cada sueño es un misterio no resuelto. Una grieta en la realidad. Un lugar donde las leyes que rigen nuestra existencia se quiebran sin previo aviso. Un espacio donde lo irreal se vuelve más real que la vida misma. Y quizás, solo quizás, ese mundo tiene tanto derecho a llamarse realidad como este. Entonces, ¿qué es el sueño? ¿Una función cerebral? ¿Una puerta dimensional? ¿Una trampa? ¿Un mensaje? ¿Un eco de otras vidas? En este vídeo exploraremos esas posibilidades. Viajaremos a través del simbolismo ancestral, las teorías modernas, los testimonios personales y los misterios sin resolver. Hablaremos de viajeros del sueño, de presencias ocultas, de recuerdos alterados, de versiones paralelas de uno mismo. Y también, de esa pregunta final que resuena como un eco en medio de la noche, cuando cierro los ojos, ¿sigo siendo yo? Porque, querido espectador, si hay algo que deberías recordar de todo esto es lo siguiente. Cada noche, sin falta, entras a un mundo que no comprendes. Y cada mañana, cuando despiertas, asumes que eres el mismo. Pero, ¿y si no lo fueras? Hay una pregunta que late en el fondo del pensamiento humano desde tiempos remotos. ¿Qué ocurre cuando cerramos los ojos? ¿A dónde va la conciencia cuando el cuerpo se apaga, cuando la lógica se desvanece y solo queda el abismo de lo onírico? La ciencia, en su esfuerzo por contener lo inabarcable, ha intentado definir los sueños como simples productos del cerebro, reorganización de información, respuestas bioquímicas, o ensayos evolutivos para prepararnos frente a amenazas. Pero en esa explicación racional hay algo que no encaja. Algo frío. Incompleto. Porque hay experiencias que no se pueden reducir a impulsos neuronales. Personas que han soñado con el fallecimiento de seres queridos horas antes de que ocurra. Individuos que han compartido un mismo sueño en diferentes puntos del planeta. Sensaciones de ser observados, manipulados, incluso poseídos, durante el sueño. ¿De dónde vienen estas experiencias si no del otro lado del velo? Veamos primero lo que muchas culturas antiguas intuían. El mundo como un espejo doble, chamanismo y viajes oníricos. En las tradiciones chamánicas de América, Asia y África, el sueño es una de las herramientas más poderosas del espíritu. El chamán, al entrar en trance, ya sea mediante danzas, plantas sagradas o simplemente el sueño lúcido, abandona su cuerpo y viaja por los distintos mundos, el inframundo, el mundo medio y el mundo superior. En estos viajes, el chamán no imagina. Observa. Aprende. Se comunica con entidades espirituales. Recibe mensajes para su tribu. Cura enfermedades desde otras dimensiones. Y cuando regresa, no lo hace vacío, trae algo consigo. Un conocimiento. Un fragmento de otro plano. Los aborígenes australianos, por su parte, hablan del tiempo del sueño, una dimensión paralela, eterna, que corre junto a la nuestra y que es origen de toda creación. Allí viven los ancestros, los espíritus y los sueños de todos los seres. Dormir no es simplemente descansar. Es volver. Reconectar. Recordar lo que somos más allá de este cuerpo. Sueños lúcidos y planos compartidos. Hay quienes han aprendido a navegar los sueños como marineros en alta mar. Los llamados onironautas. Personas capaces de despertar dentro del sueño, tomar el control y explorar. Lo que encuentran muchas veces no es una fantasía mental, sino territorios consistentes.
Reglas propias. Entidades que no responden a sus deseos, que los observan y a veces, los retan. Un testimonio inquietante se repite entre muchos practicantes del sueño lúcido avanzado, la sensación de estar siendo vigilados por presencias ajenas, entidades que parecen conscientes de su intromisión. Algunos describen figuras oscuras, otras describen formas geométricas flotantes, e incluso voces que les advierten, no estás preparado para estar aquí. ¿Podrían estas experiencias ser simples manifestaciones del subconsciente, o estamos realmente entrando en lugares que no nos pertenecen? El inconsciente colectivo y la red de los sueños. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo como una especie de archivo universal compartido por toda la humanidad, donde habitan símbolos, arquetipos y patrones mentales universales. Es decir, que todos, en el fondo, soñamos con lo mismo. Pero aquí aparece una pregunta aún más desconcertante. ¿Qué pasa si ese inconsciente colectivo no es solo humano? ¿Y si en esa red también estuvieran conectadas otras formas de inteligencia? No necesariamente alienígenas en el sentido clásico, sino conciencias no humanas, entidades energéticas, antiguos arquetipos, versiones futuras de nosotros mismos, seres de otras dimensiones. Jung mismo afirmaba que, en algunos sueños, había sentido una sabiduría que no podía atribuir a su propia mente. Como si alguien más estuviera usando su psique para hablar. Como si los sueños fueran el punto de contacto entre mundos. Entidades oníricas. ¿Quién sueña contigo? En muchas culturas, existe la creencia de que hay entidades que solo existen en los sueños. Algunas protectoras, otras depredadoras. En la tradición japonesa se habla de los Baku, devoradores de pesadillas. Seres que visitan a los niños y se alimentan de sus malos sueños para que puedan dormir tranquilos. En la mitología africana existen los Tokolose, pequeños seres invisibles que atacan a las personas en sus sueños. En algunas tribus amazónicas, se cree que hay seres llamados Isir, que pueden poseer tu cuerpo si dejas tu conciencia desprotegida durante el sueño. Y en la modernidad, aunque ya no usamos nombres míticos, seguimos hablando de sombras en la esquina del cuarto, de presencias que nos paralizan, de sueños repetidos con entidades que parecen demasiado reales para ser inventadas. ¿Y si esas figuras oscuras que visitan nuestros sueños no son alucinaciones, sino verdaderas visitas? ¿Y si esas pesadillas no son fallos mentales, sino defensas psíquicas contra una invasión? La parálisis del sueño y el umbral entre mundos. Uno de los fenómenos más documentados en todo el mundo es la parálisis del sueño. Miles de personas relatan experiencias idénticas, despertarse sin poder moverse, sentir una presencia en la habitación, ver una figura oscura acercarse lentamente, a veces incluso sentir cómo se sienta sobre el pecho. Científicamente, se explica como un fallo en la transición entre sueño REM y vigilia. Pero la pregunta es, ¿por qué tantas personas, de culturas diferentes, describen exactamente las mismas figuras? ¿Por qué esa sombra negra? ¿Por qué ese mismo miedo ancestral? Algunos investigadores del fenómeno creen que la parálisis del sueño no es un error, sino una puerta. Un umbral. Un momento de solapamiento entre dimensiones donde nuestra conciencia se encuentra atrapada entre dos mundos. Y ahí, en ese instante de vulnerabilidad, algo del otro lado puede observarnos, o incluso entrar. Realidades paralelas y versiones alternas. Hay otra vertiente en el misterio de los sueños, la posibilidad de estar explorando realidades paralelas. Muchas personas han soñado con versiones de sí mismos viviendo otras vidas. Matrimonios que nunca existieron, hijos que no tuvieron, decisiones que nunca tomaron. Mundos donde son otras personas, donde la historia siguió un camino diferente. Al despertar, la sensación es abrumadora. No se sienten como fantasías, sino como recuerdos robados. Como si realmente hubieran estado allí. La física cuántica, en su rama más especulativa, habla de multiversos, universos paralelos coexistiendo simultáneamente, donde cada decisión genera una nueva bifurcación. ¿Y si los sueños fueran una forma de asomarnos a esas otras líneas temporales? ¿Y si, cada noche, cruzamos brevemente a vidas que también son nuestras, pero en otras realidades? La reencarnación y los recuerdos oníricos. Muchos niños pequeños han descrito, en sueños, detalles vívidos de vidas pasadas. Nombres, fechas, ciudades, idiomas que nunca aprendieron. En algunos casos, al investigar, se han encontrado coincidencias escalofriantes con personas que vivieron décadas antes y que ellos no podían conocer. ¿Podrían los sueños ser una forma de conexión con otras encarnaciones? ¿Un puente entre vidas?
¿Un archivo donde quedan almacenadas todas nuestras existencias? El Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, documentó cientos de casos de niños que, tras soñar repetidamente con otras vidas, pudieron identificar detalles específicos de personas fallecidas. No se trata de simples anécdotas, hay registros, fechas, datos que desafían toda explicación racional. ¿Y si el sueño fuera una especie de navegador temporal, un túnel que nos permite conectar no solo con otros planos espaciales, sino también con otros yo? El lado oscuro del sueño, parásitos psíquicos. Pero no todo en el mundo onírico es luz. Algunos investigadores de lo oculto afirman que existen entidades parasitarias que se alimentan de nuestras emociones en el sueño. Seres que se esconden tras pesadillas recurrentes, que siembran miedo, confusión, tristeza. Los llamaban larvas astrales, egregores oscuros, o incluso demonios del sueño. No actúan directamente, sino que manipulan el contenido del sueño para generar una frecuencia emocional que les sirva de alimento. Personas que sueñan todas las noches con lo mismo. Que sienten que sus sueños están siendo controlados. Que despiertan agotadas, drenadas, con síntomas físicos. ¿Qué ocurre cuando el sueño no te descansa, sino te consume? Y aún más perturbador, ¿qué ocurre si estos parásitos no solo existen en los sueños, sino que pueden entrar al cuerpo si bajamos la guardia?